Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. Espero se encuentren súper bien el día de hoy. A ver, quiero saber cuántos ya están listos para escuchar esta información. Muy buenas noches, chicos. ¿De dónde se han conectado el día de hoy? Qué bonito volverlos a ver después de tiempo. Qué emocionante, de verdad, poder compartirles una semana más esta información que sé que les va a ayudar muchísimo. Coméntenme ahí, estoy súper feliz de verdad de poder compartirles esta información. Coméntenme ahí. Buenas noches a todos, chicos, qué bonito poder compartir este espacio con ustedes. Pero bueno, ya estamos aquí. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, pero no sin antes saber si tú ya tienes ahí tu agenda y tu lapicero para poder iniciar con esta información. Coméntame, por favor, si ya estás listo. Te doy ahí unos segundos para que puedas sentarte ahí también con tu agüita, puedas centrarte en esta información y no te distraigas, por favor, porque ese es algo que cometemos cuando estamos escuchando una información y nos distraemos y la información ya fue. Lo importante aquí es que tú que estás aquí conectado aprendas de esta información y también la puedas aplicar y también la puedas enseñar a otras personas, a las personas que tú amas, porque es lógico que seguramente tú también quieres que cambien, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a compartir un tema súper interesante, ¿ok? Vamos a compartir, chicos, me confirman ahí si es que se logra compartir la pantalla. Bueno, chicos, el tema del día de hoy que vamos a hablar es el que acabas de ver ahí en pantalla. No puedes hacer cosas grandes o no puedes hacer grandes cambios si no conoces cuál es tu personalidad, si tú realmente no sabes quién eres. ¿Te has hecho esa pregunta? Eh, ¿Realmente quién eres? ¿Te has hecho esa pregunta? Muchas veces ya han pasado muchísimos años, ¿verdad? De nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes ya tienen entre de repente 20, 25, 30 o 40 años y aún todavía no se conocen? Entonces, el conocerse a sí mismo lleva un proceso, ¿verdad? Por eso es que el día de hoy quiero enseñarte o darte a conocer ciertos puntos para que tú hagas introspección en ti mismo y puedas mejorar. ¿Ok? La idea aquí es que nadie nace sabiendo, pero sí lo podemos aprender. ¿Lo aprendemos a través de qué? A través de la experiencia que te da la vida, a través de personas que te van enseñando también. Recuerda que cada persona o cada circunstancia, cada situación que llega a nuestra vida es para poder mejorar. Nos llega algo así como para aprender, de aprendizaje, ¿ok? Entonces, no puedes hacer grandes cambios si no conoces cuál es tu personalidad. Entonces, aquí vamos a hablar de tres puntos muy importantes que vamos a tocar, ¿vale? Y es muy interesante que aprendas esta información para que lo apliques. Entonces, el punto número uno es que vamos a tocar la parte espiritual, lo espiritual. Es decir, quiero que entiendas que tu cuerpo es muy importante, ¿ok? Que nuestro Padre Celestial, que Dios o el universo o en quien tú creas, Él sabe que puedes ser más feliz y mejor persona si gozas de una buena salud. Es muy importante gozar de una buena salud. El Espíritu Santo, puede estar contigo si tu cuerpo y mente están realmente limpios, porque no puedes estar tú teniendo la parte espiritual cuando no eres saludable en tu alimentación, en tu salud, no tienes un buen cuidado. Entonces, quiero que entiendas que Dios sabe que te enfrentas a la tentación de tratar a tu cuerpo imprudentemente, porque a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? No nos damos cuenta de poner tantas cosas, tantas sustancias en nuestro cuerpo, que sabiendo incluso que hace mal para nuestra salud y lo hacemos. Entonces, para poder acercarnos más a Dios,
una de las causas de las cuales a veces no nos permite es porque estamos enfocados en cosas que no nos van a ayudar en nuestra salud. Quieras o no, tener una buena salud, tener una buena alimentación es muy importante para que tú puedas acercarte en la parte espiritual con Dios. Dios en una parte de la Biblia te habla el tema de la limpieza, ¿no? De la limpieza, de la pureza, de cómo tú tienes que tratar a tu cuerpo, trata a tu cuerpo, a tu mente, como realmente Dios se ha creado. Dios nos creó a imágenes y semejanza con tantas cosas, con tantos beneficios, con un propósito maravilloso que muchas veces en el camino nos toca enfrentar, nos toca conocer ese propósito, porque muchos a veces nos preguntan, ¿y cuál es tu propósito? Y no sabemos, y no es que no los tengamos, sino que en el camino nosotros tenemos que ir descubriendo esa parte, porque Dios ya nos dio esa dicha y tan solo el haber nacido, el estar aquí, significa que estamos aquí por algo, no simplemente porque naciste y ya estuvo, no. Recuerda que eres un ser maravilloso y estás aquí por algo. Entonces, recuerda que la mayor parte de la información que Dios ha dado realmente concierne a una buena salud. A una buena salud se encuentra registrada, eso se encuentra, como te comento, registrada en la Biblia, se encuentra ahí. Te aconsejo que leas la Biblia, que aprendas a conocerla un poco más y ahí te vas a dar cuenta realmente de cuáles son. ¿Acaso no saben que tu cuerpo, en la Biblia hay una partecita donde dice en Corintios 6, 18, 19, dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Mira, aquí nos dice realmente que nosotros no somos dueños de nuestra vida. Nosotros somos creados por Dios, por el Señor. O sea, ¿cómo podemos adueñarnos de algo que no es de nosotros? O sea, Dios nos dio esa oportunidad de tener un cuerpo y ese cuerpo debería estar sano, debería estar limpio, ¿verdad? Entonces, ahí nos dice en la Biblia, fueron comprados por un precio, por tanto honren a su propio cuerpo como honran a Dios. Entonces, hay que aprender, si tú sabes cuidar de tu salud, de tu cuerpo, estás honrando a Dios y es muy importante. Entonces, para ser una mujer o un hombre atractivo, es que uno tiene que aprender a ser una persona que tiene madurez. ¿Madurez para qué, Yesenia? Madurez para tomar decisiones, madurez para darse cuenta que no, que todo lo que pasa en nuestra vida es para poder mejorar, es para poder avanzar, para poder crecer. Entonces, otro de los puntos muy importantes que es el tema del hablar, el cómo tú te hablas. Recuerda que tus palabras crean tu mundo. Y eso es verdad, chicos. Muchas veces nos hablamos a nosotros mismos y hablamos a los demás sin darnos cuenta, sin medir nuestras palabras y realmente en ese momento quizás no nos estamos dando cuenta que el daño no le estamos haciendo a otra persona, sino el daño nos estamos haciendo a nosotros mismos. Tu mundo interior refleja tu mundo exterior y eso es verdad. Lo que tú eres por dentro lo vas a reflejar en el exterior. Entonces, fíjate cómo te estás hablando hoy en día a ti o cómo te estás refiriendo a los demás. Aparentemente, cuando una persona te habla, cuando una persona te dice muchas cosas que de repente incluso pueden ser muy hirientes, eh, puede parecer que la persona está hablando mal de ti, pero sin embargo no es de la otra persona, sino es que si las palabras salen de uno, ¿por qué todas esas cosas le va a chocar a la otra persona? No es así, por eso es que es muy importante saber cuidar nuestras palabras. Todos los días cuida tu vocabulario, lo que tú hablas, porque tú eres lo que hablas. Recuerda que con nuestras palabras bendecimos o también
maldecimos. Si no lo has hecho aún, comienza ya, porque en realidad cuando uno no se da cuenta a tiempo y pasando el tiempo, pasando los años y uno se pregunta, ¿pero qué pasó? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? Porque no cuidaste tu boca, porque no cuidaste lo que hablaste, porque no cuidaste tus pensamientos. Es muy importante saber lo que uno realmente está hablándose a uno mismo y hablando a los demás. Recuerda que todo lo que sale de nuestra boca no es el mal para otra persona, es que se está dañando a uno mismo, ¿ok? Escucha, escucha realmente las palabras que salen de tu boca. Tú cuando hablas, ¿te has dado cuenta si esas palabras son frías, son amables, son tiernas, son útiles, son necias, son ásperas o están llenas de críticas y juicio? ¿Te has preguntado, te has hecho esa pregunta? De repente, yo creo que no te has hecho esa pregunta, porque si uno a veces se hiciera o se hace esas preguntas, simplemente piensa antes de hablar, antes de decir algo, ¿verdad? Pero sin embargo, no. Muchas veces, por ejemplo, si hay una discusión en una empresa o en, qué sé yo, en una escuela o pasó algo con algún familiar, a veces no se miden, ¿verdad? No nos medimos de repente al hablar y no nos damos cuenta, no nos hacemos este tipo de preguntas, porque si hiciéramos este tipo de preguntas, estoy 100% segura que las cosas serían diferentes, sería un mundo distinto, ¿verdad? Sería de verdad muy bonito poder conocerse a uno mismo y también poder conocer un poco más a la otra persona, porque a veces uno dice, ay no, pero esa persona me dijo a mí, me dijo esto, me hirió, me dijo, pero en realidad si uno se pone a pensar y dice, ok, si a veces uno cuando empieza a trabajar la parte emocional, le empieza a trabajar muy bien, porque trabajar la parte emocional, chicos, no es que también de la noche a la mañana te vuelves un experto conociéndote a ti mismo o conociendo a otra persona. Es que tiene que pasar justamente un proceso de poder hacer de introspección, de poder saber de dónde parte ese problema. A veces, ¿qué pasa? Si vemos en acá hay una persona, por ejemplo, vemos una persona que está de repente discutiendo y a veces uno simplemente juzga y dice, ay no, pero esa persona es renegona, pero esa persona le gusta ser así, pero no vamos más allá, no nos ponemos a pensar qué es lo que pudo pasarle a esta persona o qué es lo que le pasó en su niñez que lo llevó a actuar y hablar de esa manera. Entonces, desde hoy en adelante, chicos, antes de poder juzgar a los demás, tenemos que ponernos a pensar. Pueda que otra persona te diga un montón de cosas. Recuerda que esas cosas salen de esa persona, pero tampoco conoces la razón, el motivo del por qué quizás es su comportamiento de esa manera. Entonces, quizás esa persona o esas personas se van a dar cuenta con el tiempo, con la experiencia, con las personas que de repente van a ir conociendo, van realmente conociéndose un poco más. Pero mientras tanto, aquí yo te estoy enseñando algo para que tú puedas aprender. No siempre cuando ves una persona enojada o quizás la veas feliz es de esa manera, pero trata de poder entender. Tú no puedes, hay cosas que nosotros no podemos controlar, ¿entienden? Entonces hay cositas que nosotros no podemos controlar. Imagina que eres que tú eres la estrella de tu propio show, por ejemplo. Si mañana publicaran tu vida en el periódico, ¿te daría pena o te sentirías orgullosa? ¿Te sentirías orgullosa, por ejemplo, si hoy día tú estás hablando súper mal, te hablas súper feo, te miras al espejo y dices soy la peor, soy el peor, no sirvo para nada? Te pregunto, y el día de mañana, si eres una persona o un artista, por ejemplo, si te miras al espejo antes de salir al escenario y te estás criticando y luego sales al escenario, ¿realmente tú te sentirías orgullosa de ti? ¿O te sentirías feliz
honestamente, si fuera yo, me sentiría triste, porque antes de ello ya me critiqué, ya me dije todo lo negativo, cuando debería ser todo lo contrario. No hay nadie más que va a validarte, no hay nadie más que te va a enseñar a amarte, no hay nadie más que te va. Van a haber personas en nuestro proceso que nos van a ayudar quizás con consejos, con libros, audiolibros, pero ¿quién es el que toma la decisión de poder mejorar, cambiar o renovarse, reinventarse, volar, lo que sea? Va a ser uno mismo. Nadie nos va a venir a decir eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Y cómo es que uno tiene que tomar la decisión? Pero ¿sabes cuál es la decisión correcta cuando uno quiere mejorar, quiere cambiar? ¿Y cómo es lo que uno puede llegar a hacer y lo que puedes mejorar? A cambiar incluso la forma de hablar, la parte espiritual, lo que estamos hablando en este momento, la forma de cómo tú te hablas, de cómo hablar a los demás, es acercándote a Dios. Quieras o no, creas o no en Dios, Dios existe y es la única, como le quieras llamar, persona o Espíritu Santo, como le quieras llamar, es la única persona quien nos escucha y está en nuestros buenos y los malos momentos. No hay nadie más. No existe un mejor amigo que sea tan leal como él. Entonces, si uno está pasando por malas rachas, por malas situaciones, no hay nadie más que Dios. Dios es el único, ni siquiera hay un médico, un psiquiatra, un psicólogo te puede ayudar, sí, pero el que te va realmente a mejorar, que te va a cambiar para bien, si tú así lo quieres, es Dios. Es Dios. Creas o no creas, Dios existe. Bueno, realmente quiero que entiendas que con tus palabras tú vas a construir imperios o tú vas a destruir. Tú vas a crecer o vas a decrecer. Porque cuando uno se empieza a hablar en negativo, lo que pasa es estancamiento, lo que pasa es sufrimiento, lo que pasa es odio, rencor, ira, y dejas de hacer muchas cosas porque simplemente te enfocas en tu mundo y te enfocas en hablar cosas que ni siquiera son así, o vienes pensando cosas que ni siquiera son así, o que ni siquiera va a pasar, o hablas cosas que no son así. Entonces, ¿por qué si Dios nos dio una boca tan linda, tan formada, por qué no mejor nos hablamos en positivo? ¿Por qué no mejor hablamos todo en positivo en realidad? O sea, ¿por qué no, si le damos tanto tiempo a esos pensamientos negativos, por qué también no le damos tanto tiempo a esos pensamientos positivos? ¿Se nos hace tan difícil poder hacer eso? Yo diría que no es difícil, pero sin embargo el ser humano está acostumbrado a sufrir en su interior, en uno mismo, en gastarse, en malgastarse, en vez de decir, ok, las cosas no van bien, pero es por algo y hay algo que tengo que mejorar. Pero yo sé que soy el mejor, yo sé que puedo hacerlo, yo sé que puedo lograrlo, porque soy una ganadora, soy un exitoso, que nos cuesta hablarnos de esa manera. Sin embargo, si te pregunto quién es tu peor enemigo, la respuesta sería uno mismo, porque no hay nadie más en esta vida que se critique tanto cuando es uno mismo quien no se habla bien, quien no se ama, quien no se valora. Entonces, es uno mismo. Mira, cuando uno hiere a una persona, cuando uno lastima con esas palabras, si bien es cierto, las palabras no son de la otra persona, sino de las que las habla. Pero, ¿qué nos cuesta? Si tú, por ejemplo, heriste a una persona con tus palabras, con tus acciones, o sea, ¿qué te cuesta o qué nos cuesta pedir disculpas? Una disculpa, chicos, es el pegamento mágico de la vida. Puede arreglar cualquier cosa. Imagínate, o sea, si tú sabes pedir disculpas, pedir perdón, eh, la persona más enojada del mundo lo vas a ver entender, quizás en el momento no, pero a veces cuando hay una discusión, hay un problema y nos desgastamos hablando un montón de cosas y de repente los dos son súper orgullosos y ninguno ni el otro suelta la cuerda para poder decir, ok, sí, lo siento, y así no tenga la razón, le doy la razón a la otra persona con la finalidad de poder estar tranquilo, de estar en paz. Ay, no, pero sí, es tan sencillo pelear, ¿verdad? Es tan sencillo poder también ponerme a su nivel.
Y para poder llegar a ese punto, como repito, uno tiene que trabajar mucho, mucho, mucho en uno mismo. Eh, Aquí hay una frase que dice, cada vez que sea posible y tan pronto como lo sea, pide perdón, pide disculpas a los que heriste con tus palabras, pero que cuando uno pide perdón y cuando uno pide disculpas a alguien, que esa disculpa, ese perdón sea con sinceridad y de corazón. O sea, ¿qué nos cuesta decir lo siento, me equivoqué, en qué puedo mejorar? O sea, ¿qué nos cuesta? La verdad, te digo, yo soy una de las personas que a mí no me cuesta pedir disculpas, incluso a veces cuando no tengo la culpa, cuando yo sé, y yo sé honestamente que no viene de mí, pero yo pido disculpas. O sea, yo no se me hace tan difícil agarrar y decir, perdón, me equivoqué, discúlpame, porque todos cometemos errores, todos nos equivocamos, pero hay un Dios que nos escucha. Y cuando tú pides un perdón, cuando tú pides un discúlpame, un me equivoqué, no es porque le quieres hacer el favor a la otra persona, es porque tú quieres estar en paz. Si yo pido una disculpas a alguien, es porque yo me quiero sentir bien conmigo misma. Así no tenga, así yo no haya cometido de repente eso que pasó o qué sé yo, pero simplemente para estar en paz conmigo mismo, lo hago. Y por otro lado, si se trata pues de la persona que quieres, que amas, es lógico que vas a buscar llegar a una solución, ¿verdad? Entonces, eso es lo correcto, decir me equivoqué, perdón, discúlpame. Mira, no es fácil pedir perdón, pero recuerda que el perdón no es para ellos, es para ti, es para ti. Aprendí que al hacerlo te vas a liberar, te liberas de ti, o sea, te liberas de esa carga que piensas o de manera inconsciente estás pensando que tú tienes la culpa, cuando en realidad no es así, pero es como que te liberas, pidiendo esa disculpa te liberas. Entonces el signo de debilidad o de equivocarnos eh, hace que a veces no pidamos perdón. Pero cuando entiendes esas tres cosas muy importantes, eh, de las cuales te voy a explicar ahí, una de las cosas es que cuando tú no aprendes a pedir perdón, cuando tú no aprendes a pedir disculpas, te haces daño a ti misma, porque te guardas esos rencores, ese odio, esa ira. Entonces, no te va a dejar avanzar, te vas a quedar estancada, te vas a quedar quebrada porque en realidad, aunque no lo quieras ver, ciertas situaciones que pasan en nuestra vida y que nosotros no sabemos controlar, que no sabemos controlar esas emociones y no sabemos pedir perdón, no sabemos pedir disculpas, nos deja en estancamiento. ¿Pero por qué, Yesenia, me dices que me voy a quedar en estancamiento? ¿Por qué? Porque imagínate, entras a una discusión, te enojas y de repente estás trabajando, pierdes tus actividades y ya fue. O sea, ya fue, te encierras en tu mundo, en tu enojo y simplemente por no aprender a pedir perdón, a pedir disculpas o simplemente acercarse a Dios. Entonces es muy importante poder estar bien con uno mismo. En el momento que uno pide perdón, te vas a tú liberarte, eh, te vas a sentir bien. Es como que realmente cuando tú ya estás bien, ¿no? Uno a veces se enoja y luego le pasa y luego estás bien. ¿Cómo te sientes? Te sientes feliz, ¿verdad? Con ganas de salir a caminar, de hablar, de sonreír. Entonces eso es lo que pasa cuando uno no se siente bien, pero sin embargo saca todo eso y se enfoca en lo positivo y empieza a hablar cosas bonitas de uno mismo. Entonces pasa que de manera mágica las cosas empiezan a fluir, los proyectos, las cosas, el dinero, el amor se va a dar, o sea, se da sin que tú te des cuenta porque también hay un cambio dentro de ti. Entonces,
quiero que sepas esa parte, ¿me entiendes? Y te voy a enseñar también, antes de terminar, te voy a enseñar 3 cosas que no debes de permitir que controlen en tu vida. ¿Por qué? Porque si tú las permites, va a ser que realmente no te permite avanzar, no te permita crecer y vas a seguir así constantemente. Entonces, las 3 cosas que no debes permitir que te controlen son, una de las cosas son las emociones. Las emociones. Jamás permitas que alguien te haga sentir mal, llorar o enojar. Tú decides a quién le das autoridad. ¿Cómo se logra eso, Yesenia? Ejemplos. Por ejemplo, si alguien te grita, y es lógico que cuando alguien te grita, pues no es tan sencillo agarrar y quedarse callado, ¿verdad? Quedarse callado y decir, ok, pero me está gritando, yo tengo que responder. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la persona cuando te está gritando, cuando te está insultando? La finalidad es que lo que hace esta persona es poder provocarte, poder lastimarte. Y si, imagínate, ya te dijo un montón de cosas y te pones triste, e incluso reaccionas a esas palabras, entonces, ¿qué va a pasar? Es como que tú le vas a dar el poder a esa persona. Entonces, la finalidad no es esa. O sea, entender que el momento en el que estés bien, yo estaré bien. Es como que tú le dices eso a esa persona y él va a tomar la decisión por ti. Entonces, no es eso. La reacción de una mujer, de un hombre, de sabio, por decirlo así, si te gritan, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Una persona sabia va a comprender lo que hizo y vas a reaccionar de la siguiente manera. Cuando, por ejemplo, si esta persona te hirió, ya no vas a contestar y gritarle, contestándole de la misma forma, sino que vas a hacer, vas a estar sereno, vas a estar tranquilo y ¿qué le vas a decir a esta persona? ¿Sabes? En ese momento estás enojado, cuando estés tranquilo o estés tranquila, hablamos. Y si, bueno, esta persona sigue insistiendo, sigue gritando, sigue diciendo le escuchas hablar un montón de cosas, simplemente qué es lo que uno debe aprender a hacer. Y como te digo, este es un trabajo arduo, no es de un día para otro, pero uno tiene que aprender a escuchar y no vas a entrar en el juego de agarrar y insultarle también a esta persona. Entonces, para eso uno tiene que aprender a ser fuerte, ser valiente y no entrar en ese fuego. Entonces, qué es lo que hace una mujer sabia o un hombre sabio en esas situaciones en vez de entrar en discusión para poder controlar nuestras emociones? Refugiarnos. ¿En dónde, Yesenia? Entrar de repente a tu espacio donde tú buscas estar contigo mismo, estar con Dios. Entonces, en ese espacio es cuando tú vas a ir a correr en oración con Dios, en oración, en tus metas, en tus sueños, te vas a enfocar ahí y no le vas a dar cabida a esa persona para que tenga el poder, ¿no? Y contestarle de esa manera que él también te habló y te hirió quizás también con sus palabras. Entonces uno tiene que aprender a ser un poco más inteligente y más sabia. ¿Y cuál es la finalidad de todo eso? Es como que tú vas a hacer el tiempo para que las cosas que están de repente están en enojo, pues empiecen a bajar las aguas, como dicen, ¿no? Las aguas se calmen y luego se puede hablar después, se puede hablar después. Entonces, ¿qué es lo que también podrías hacer para poder manejar tus emociones y no entrar en esas discusiones con las personas o con quien tú desees o en algún momento puede pasar? Es que tú empieces a escuchar quizás audiolibros de desarrollo personal, audios o leer la Biblia, que eso es muy importante, que te va a ayudar muchísimo. Entonces, es así como uno va a ir mejorando. Otra de las cosas también que no debemos permitir que nos controlen son el tema de las finanzas. Recuerda que el dinero puede controlar tu manera de sentirte, o el hecho de escuchar no hay dinero te puede hacer llorar y que te deprimas y no le permitas que te quite fuerza. O sea, realmente si tú
en tus finanzas no vas bien y de pronto no estás manejando la parte emocional, ¿cómo va a afectar en ti? ¿Cómo va a afectar en tu familia? Vas a reaccionar, como te mencioné hace rato, ¿no? De una manera agresiva, de una manera donde tú no te vas a saber controlar, incluso te vas a echar la culpa. Pero si tú sabes entender que en la vida siempre van a haber altos y bajos, que en la vida siempre va a haber dinero, que van a haber momentos donde va a disminuir por X o Y motivos, pero así es, o sea, es un proceso que uno tiene que saber entender, uno tiene que saber entender para poder mejorar. Nuestra parte emocional tiene que estar súper, súper, súper activada para poder razonar y de una manera sabia poder responder a todo esto, decir ok y reaccionar de una manera tranquila con respecto al tema de las finanzas. Si por ejemplo el día me fue pues no tan bien, pues perfecto, yo sé que mañana es otro día y sé que se va a dar. Entonces esa es la forma correcta de poder reaccionar ante nuestras finanzas. Otra de las cosas que no debemos permitir que nos controlen son las acciones. Nuestras acciones, chicos. O sea, levantar nuestra estima y no darle el gusto a nadie de vernos decaídas. O sea, sé que a veces cuesta un poco ser valiente, ser fuerte, pero se puede hacer, se puede lograr, sí, pero no dejemos de lado a Dios, porque Dios es el instrumento, o por decirlo así, es nuestro Padre quien nos guía en este camino y nos enseña a ser fuertes, nos enseña a ser valientes. Entonces, hay que aprender a poder ser valiente, ser fuerte y no dejar que nos controlen nuestra manera de accionar y que entren a tallar en la determinación de hacer las cosas. Nosotros somos dueños de nuestra vida. Dios nos formó para poder, somos seres inteligentes de los cuales podemos aprender a tomar decisiones propias y a seguir un buen camino. Entonces, quiero que estos puntos que te acabé de mencionar, todos estos puntos de cómo tú debes de mejorar, de la parte espiritual, de aprender a perdonar, de aprender a conocerte a ti mismo, de poder controlar esas emociones, es muy importante. Entonces, si tú aprendes a perdonar, aprendes a trabajar la parte espiritual, a acercarte más a Dios, aprendes a hablarte bonito, a controlar esas emociones, a sentirte súper bien contigo mismo, las cosas van a ir cambiando y mejorando. Entonces, quiero que me comentes ahí si esta información que te brindaba el día de hoy la vas a aplicar y si te gustó. Quiero que me digas ahí antes de culminar ya para despedirnos, porque vamos a entrar a otra sesión, pero coméntame si realmente te gustó esta información y en las próximas semanas vamos a hablar de otro tema súper interesante. Perfecto, chicos. Entonces, la idea es aplicarlo, ¿sí? La idea es aplicarlos. Recuerden que ¿cómo se le dice? La pizquita o la esencia está en acercarse a Dios, ¿ok? Dios pone esa sazón a nuestra vida, que si no tenemos a Él, pues nosotros no somos nada. A pesar de todo lo que podamos estar pasando, lo que sea, recuerden siempre hay un Dios que Él todo lo ve, todo lo siente, todo lo escucha. Y Él siempre va a estar para nosotros, para cada uno de nosotros, ¿ok? Quiero bueno, estas semanas sean prósperas para ustedes, que estén llenas de amor, de espíritu, de muchísima gratitud. Recuerden eso, uno tiene que aprender a ser súper agradecido. Hay que ser agradecidos incluso cuando tenemos y cuando no tenemos, en los momentos de felicidad, porque es muy fácil agradecer en los momentos de felicidad, pero en los momentos de retos, de problemas, pues es como que nos alejamos cuando debería ser al contrario. Entonces, Dios siempre va a estar para cada uno de nosotros, chicos, y espero de verdad, de todo corazón, que lo apliquen y nos vemos las próximas semanas, ¿ok? Cuídense mucho, un abrazo enorme.